Alejandro, un millonario de renombre, se encontraba en su imponente mansión, rodeado de lujos que había adquirido a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, una sombra de tristeza lo seguía desde la muerte de su esposa, Sofía, un par de años atrás. Los recuerdos de su risa y dulzura eran como ecos lejanos en su corazón, y en las noches más solitarias, Alejandro aún podía escuchar su voz susurrándole que todo estaría bien. Con el paso del tiempo, Alejandro había decidido que necesitaba ayuda en casa. Así que, tras una breve búsqueda, decidió contratar a una nueva empleada doméstica. No era algo que le gustara mucho hacer, pero sabía que debía comenzar a reconstruir su vida. Fue entonces cuando llegó Valeria, una joven de sonrisa cálida y ojos brillantes, que se presentó con una humildad que tocó el corazón de Alejandro. «Hola, señor. Soy Valeria, la nueva empleada», dijo ella con una voz suave y amigable, mientras estrechaba su mano. Alejandro la observó, sintiendo una extraña conexión instantánea. Había algo en su forma de ser, en su dedicación y en la forma en que se movía por la casa, que le recordaba a Sofía. Mientras Valeria comenzaba a organizar la cocina, él no podía evitar mirarla de reojo, admirando cómo transformaba el espacio con su energía. «¿Te gusta cocinar?», preguntó Alejandro, tratando de iniciar una conversación. «Sí, me encanta. Es como una forma de expresar cariño a través de los sabores», respondió Valeria, sonriendo. Su entusiasmo era contagioso. Los días pasaron, y Valeria se convirtió en una parte esencial de la rutina diaria de Alejandro. Cada mañana, ella preparaba el desayuno, y él la escuchaba hablar sobre su día, sus sueños y su familia. Se reían juntos, y poco a poco, él empezó a sentir que quizás, solo quizás, podría abrir su corazón nuevamente. Una tarde, mientras Valeria limpiaba la sala, Alejandro decidió ayudarla a mover algunos muebles. En un rincón polvoriento, encontró una caja olvidada que contenía objetos de su esposa. Al abrirla, sus ojos se detuvieron en un collar que había pertenecido a Sofía. Era una hermosa joya con un diseño delicado que reflejaba la luz de manera fascinante. «¿Puedo ver?», preguntó Valeria, acercándose curiosa. Alejandro, con el corazón latiendo más rápido, le entregó el collar. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron. Valeria se quedó paralizada al ver la joya, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto era de mi esposa», susurró él, sin poder apartar la vista del collar. Valeria tragó saliva, y por un momento, Alejandro pudo ver un cambio en su expresión. Había algo más profundo en su mirada, como si conociera la historia detrás de esa joya. «Es muy hermoso», respondió ella, su voz temblando levemente. Alejandro se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto pesado, y el aire parecía cargado de secretos. Se sentía como si el pasado lo estuviera atrapando de nuevo, y la conexión que había empezado a formar con Valeria ahora se complicaba. Ambos quedaron en silencio, atrapados en un momento en el que el tiempo parecía detenerse. ¿Cómo era posible que una simple empleada doméstica pudiera estar vinculada de alguna manera con su amada Sofía? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Pensó en Valeria y en el collar, en las sombras del pasado que parecían regresar. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y que los secretos que lo ataban al recuerdo de su esposa podrían salir a la luz. La curiosidad y el temor se entrelazaban en su corazón, creando una tormenta de emociones que lo desbordaba. El destino había entrelazado sus caminos de una manera inesperada, y Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad. La mañana siguiente llegó, y Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. No podía dejar de pensar en el collar que había pertenecido a Sofía y en la reacción de Valeria. Todo parecía tan surrealista, como si estuviera atrapado en una novela llena de intriga y misterio. Sin embargo, sabía que tenía que hablar con Valeria y obtener respuestas. Después de un desayuno ligero, se dirigió a la cocina, donde encontró a Valeria preparando café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y por un instante, Alejandro se sintió reconfortado. «Hola, Valeria», saludó, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. «Buenos días, señor. Espero que esté listo para un día productivo», respondió ella con una sonrisa, aunque había un destello de inquietud en sus ojos. «Quería hablar contigo sobre el collar», dijo Alejandro, sintiendo que el peso de la conversación lo abrumaba.
me sorprendió mucho verte reaccionar de esa manera. Valeria dejó de mover la cuchara en la olla y se volvió hacia él, su expresión se tornó seria. Lo siento, no quería hacer que se sintiera incómodo, respondió ella, bajando la mirada. No es eso, insistió Alejandro, acercándose un poco más. Es solo que, me gustaría entender. ¿Tú lo conocías? Valeria tomó un profundo respiro, como si estuviera sopesando sus palabras. Después de un momento de silencio, asintió lentamente. Sí, lo conocía, dijo, su voz temblando ligeramente. Ese collar, lo he visto antes. Era de tu esposa, ¿verdad? Sí, era de Sofía. ¿Cómo es posible que lo hayas visto? Preguntó Alejandro, sintiendo que su curiosidad se transformaba en preocupación. Mi madre, ella era amiga de Sofía. Trabajó para ustedes en la casa cuando yo era pequeña. Siempre decía que ese collar era especial. Pero luego de que desapareció, nunca lo volví a ver, su voz se quebró al recordar. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La conexión entre Valeria y Sofía era más profunda de lo que había imaginado. Era como si la vida estuviera revelando un antiguo secreto que había estado oculto durante años. ¿Tu madre también desapareció? Preguntó él, tratando de entender la historia detrás de esa revelación. Valeria negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de tristeza. No, mi madre no desapareció. Pero ella tuvo que dejar la ciudad por razones que nunca entendí del todo. Dijo que era peligroso quedarse. Desde entonces, he estado tratando de reconstruir mi vida. Cuando vi el collar, me asusté porque no sabía cómo reaccionar. Pensé que tal vez había más que descubrir sobre mi pasado. Alejandro sentía que cada palabra de Valeria encajaba en el rompecabezas que había estado armando desde la muerte de su esposa. La historia de Valeria resonaba en su corazón, haciéndolo sentir una conexión que nunca había esperado. No tienes que sentir miedo, dijo él, acercándose un poco más. Si hay algo más que necesitas contarme, quiero que lo hagas. Todos merecemos entender nuestro pasado. Valeria lo miró a los ojos, y por un instante, Alejandro sintió que había un entendimiento mutuo. Eran dos almas perdidas en un mundo lleno de preguntas sin respuesta. Gracias, señor. Te prometo que no te mentiré. Pero hay algo más que necesito averiguar. El collar, tal vez no es solo un recuerdo. Podría tener más importancia de lo que pensamos, dijo Valeria, ahora con determinación en su voz. Entonces, ¿qué haremos? Preguntó Alejandro, sintiéndose más involucrado en la historia de Valeria de lo que había anticipado. Quizás deberíamos buscar respuestas. Hablar con la gente que conoció a mi madre, y ella vaciló, como si se estuviera preparando para una batalla. Y descubrir qué realmente pasó con Sofía. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de revivir el pasado era aterradora, pero también emocionante. Sabía que se estaban adentrando en un territorio peligroso, pero la posibilidad de descubrir la verdad era más poderosa que cualquier miedo. Está bien. Lo haremos juntos, dijo Alejandro con firmeza. Te ayudaré a descubrir la verdad sobre tu madre y sobre Sofía. Valeria sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Alejandro sintió que un nuevo capítulo se abría ante ellos, lleno de desafíos y revelaciones. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para desentrañar los secretos que el pasado había escondido por tanto tiempo. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de tensión y expectativa. Alejandro y Valeria trabajaron juntos, cada uno trayendo su propia perspectiva a la búsqueda de respuestas. Valeria se sumergió en la investigación de su madre, buscando documentos y fotografías antiguas que pudieran proporcionar pistas sobre su conexión con Sofía. Una tarde, mientras revisaban algunos archivos en la oficina de Alejandro, Valeria encontró un viejo álbum de fotos que había pertenecido a su madre. Al abrirlo, se dio cuenta de que había imágenes de Sofía en varias de ellas. Había una en particular que la sorprendió, Sofía sonriendo, con el collar que había causado tanto revuelo, en una fiesta elegante. Mira esto, dijo Valeria, señalando la foto. Es de hace muchos años, y parece que estaban muy unidas. Alejandro se acercó para mirar.
Su corazón se detuvo por un momento. Era un recuerdo de un tiempo que parecía tan distante, pero la expresión en el rostro de Sofía era vívida y llena de vida. No puedo creerlo. ¿Cómo no vi esto antes?, murmuró él, sintiéndose abrumado por la nostalgia. Valeria le dio un vistazo profundo, como si estuviera buscando algo más en su expresión. ¿Qué significa esto para ti?, preguntó ella, en un tono serio. ¿Estás dispuesto a descubrir la verdad, incluso si es dolorosa? Alejandro se quedó en silencio, contemplando las implicaciones. Sofía había sido el amor de su vida, y la idea de que su pasado pudiera estar entrelazado con el de Valeria era abrumadora. Pero también sabía que debía hacerlo. La verdad era un camino que debían seguir, sin importar cuán complicado o doloroso fuera. Sí, tengo que saber. Bien, dijo Valeria con determinación. La primera persona que deberíamos buscar es a la amiga de mi madre, la que siempre hablaba de Sofía. Ella podría tener respuestas sobre el collar y lo que pasó en esos días. ¿Dónde la encontramos?, preguntó Alejandro. Vivía en un vecindario cercano, pero desde que me mudé, no he tenido contacto con ella. Sin embargo, tengo su dirección de hace unos años. Decididos, ambos se prepararon para salir. En el camino hacia el vecindario, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. No podía dejar de pensar en cómo cada revelación podría cambiar todo lo que conocía sobre Sofía. Cuando llegaron a la casa de la amiga de Valeria, la nostalgia lo invadió. Era un lugar pequeño pero acogedor, con un jardín lleno de flores coloridas que parecían hablar de tiempos más felices. Valeria respiró hondo y tocó el timbre. Después de unos momentos, una mujer mayor abrió la puerta. Su rostro mostraba señales de los años, pero sus ojos eran brillantes y amables. «Valeria», exclamó la mujer. «¡Qué sorpresa verte!». «Hola, señora Rosa. ¿Puedo entrar?», preguntó Valeria, su voz cargada de emoción. «Por supuesto, querida. ¡Qué alegría verte!». Una vez dentro, la calidez de la casa envolvió a Alejandro. Las paredes estaban adornadas con fotografías de la familia de Rosa, y en un rincón había una antigua guitarra que parecía contar historias de melodías pasadas. «¿Y quién es tu amigo?», preguntó Rosa, notando a Alejandro a su lado. «Este es Alejandro. Estoy ayudándole a investigar sobre mi madre y su conexión con Sofía», dijo Valeria, su mirada intensa y decidida. Rosa frunció el ceño y se sentó, como si la mención de Sofía la hiciera recordar tiempos difíciles. Sofía era una mujer extraordinaria. ¿Por qué quieren saber sobre ella?, Valeria miró a Alejandro, buscando su apoyo antes de continuar. «Hemos encontrado un collar que pertenecía a ella, y creemos que puede haber más historias que no conocemos». Rosa se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Luego, con un suspiro profundo, empezó a hablar. Sofía era una amiga muy querida, pero su vida estuvo llena de sombras. Siempre estaba rodeada de amor, pero había cosas que no podía compartir con nadie. Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un hilo que lo unía más a su pasado. «¿Qué tipo de sombras?», preguntó él, temiendo la respuesta pero sintiéndose obligado a saber. Había problemas en su familia, secretos que nunca se revelaron. A veces, el amor puede ocultar verdades que nos dañan. Pero lo más importante que puedo decirles es que ella era fuerte, y siempre hizo lo mejor que pudo por su familia. Rosa miró a Valeria, como si estuviera transmitiendo un mensaje importante. Valeria se sintió abrumada. Era como si cada palabra de Rosa abriera un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que estaba ansiosa por entender. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó Valeria, sintiendo que la respuesta estaba a punto de cambiar todo. Rosa miró hacia abajo, como si las memorias pesaran en su corazón. Un día, simplemente, desapareció. Nadie supo qué pasó. Su familia se fracturó y yo nunca dejé de buscarla. Pero había un collar que siempre decía que significaba su amor por su familia. Nadie sabía dónde estaba. Alejandro sintió que su corazón se hundía. La historia de Sofía estaba llena de dolor, y cada respuesta parecía abrir más preguntas. «¿Crees que el collar tiene algo que ver con su desaparición?», preguntó Alejandro,
ahora más decidido que nunca a descubrir la verdad. Es posible. Pero lo más importante es que deben tener cuidado. A veces, la verdad no es lo que parece y puede traer más dolor del que están listos para soportar. Las palabras de Rosa resonaban en la mente de Alejandro y Valeria mientras salían de su casa. La noche caía lentamente, y una sensación de inquietud se apoderaba de ellos. Cada paso que daban hacia el auto parecía llevarlos más cerca de un abismo desconocido. No puedo dejar de pensar en lo que dijo Rosa, comentó Valeria, mientras ajustaba su bufanda en el frío aire nocturno. La desaparición de Sofía es un misterio que debemos resolver. Sí, pero me preocupa lo que podríamos encontrar. A veces, es mejor no conocer ciertas verdades, respondió Alejandro, sintiéndose abrumado por la creciente presión de la situación. Se sentaron en el coche y Alejandro encendió el motor. La luz del tablero iluminó sus rostros pensativos. Mientras conducía, su mente se desbordaba de preguntas y recuerdos. ¿Qué había sucedido realmente con Sofía? ¿Y por qué su collar era tan importante? La única forma de averiguarlo era seguir adelante. Valeria, deberíamos empezar por hablar con los amigos de Sofía. Quizás haya alguien que sepa más sobre su vida antes de desaparecer. Propuso Alejandro, decidido. Valeria asintió, sintiendo que esa era la dirección correcta. Tenían que entender el contexto en el que vivía Sofía, las personas que la rodeaban, y especialmente los secretos que podían haberla llevado a su destino. Decidieron buscar a una mujer llamada Elena, quien había sido compañera de Sofía en la universidad. Después de algunas llamadas y mensajes, lograron concertar una reunión en una cafetería del centro de la ciudad. Cuando llegaron, la atmósfera estaba llena de murmullos y risas. Valeria se sintió un poco nerviosa, pero Alejandro la animó con una sonrisa reconfortante. Buscaron una mesa en una esquina tranquila, donde pudieran hablar sin ser interrumpidos. Espero que Elena tenga información útil, dijo Valeria, mirando a su alrededor. Poco después, una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes se acercó a ellos. Tenía una expresión amable y un aire de familiaridad que de inmediato hizo sentir a Valeria un poco más tranquila. Hola, Valeria. Qué bueno verte. Y tú debes ser Alejandro, dijo Elena, extendiendo su mano. Sí, así es, respondió él, dándole la mano. Gracias por venir. Por supuesto, cuéntame, ¿de qué se trata todo esto?, preguntó Elena, tomando asiento. Valeria tomó una respiración profunda antes de hablar. No era fácil abrirse sobre sus motivos, pero sabía que necesitaban ser honestos. Estamos investigando sobre mi madre, Sofía. Descubrimos un collar que le pertenecía y se detuvo, mirando a Alejandro por apoyo. Y creemos que su desaparición está conectada de alguna manera. El rostro de Elena se tornó serio de inmediato. Se inclinó hacia adelante, interesada. Sofía era una mujer increíble, pero su vida estuvo llena de desafíos. A menudo hablaba de su familia, de los problemas que enfrentaba. Pero lo que nunca supimos fue lo que realmente le sucedió al final. ¿Sabes algo sobre su desaparición?, preguntó Alejandro, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo importante. Lo que sé es que había personas en su vida que no eran lo que parecían. Sofía siempre decía que había secretos en su familia, cosas que tenía que mantener ocultas. Pero nunca supe la magnitud de esos secretos, respondió Elena, su mirada llena de preocupación. Valeria y Alejandro se miraron, comprendiendo que cada palabra era un indicio de algo más grande. ¿Tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera haberle hecho daño?, preguntó Valeria, sintiendo que la ansiedad comenzaba a acumularse. Elena hizo una pausa, pensativa. Es difícil decirlo. En la universidad, Sofía tuvo un par de conflictos con otros estudiantes, pero nunca pensé que eso podría llevar a algo tan grave. Sin embargo, había alguien, un compañero de clase, que siempre parecía estar enredado en problemas. No sé si tenía algo que ver con su desaparición, pero sí puedo decir que Sofía lo evitaba. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Alejandro, sintiendo que estaban más cerca de la verdad. Se llamaba Fernando. Era muy carismático, pero había rumores sobre su familia. La gente decía que estaban involucrados en cosas peligrosas.
Nunca pensé que Sofía pudiera verse atrapada en eso, pero ahora, su voz se desvaneció. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre Fernando y Sofía parecía cada vez más relevante, y la posibilidad de que su madre hubiera estado en contacto con alguien tan problemático era aterradora. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Alejandro, decidido a seguir investigando. Elena se quedó en silencio por un momento, y luego sacó su teléfono. Déjenme buscar su número. Tal vez pueda contactarlo. Pero tengan cuidado. A veces, es mejor dejar las cosas en el pasado, advirtió. Mientras Elena buscaba el contacto, Valeria sintió que una sombra se cernía sobre ella. Lo que estaban a punto de hacer podría desatar secretos que quizás nunca debieron descubrir. Pero su determinación de conocer la verdad era más fuerte que su miedo. Gracias, Elena. Haremos lo que sea necesario, dijo Valeria, sintiendo que cada paso que daban la acercaba más a su madre y a las respuestas que tanto necesitaba. Elena encontró el número y se lo dio a Alejandro, quien lo guardó en su teléfono. Buena suerte, dijo Elena, con un tono que mezclaba preocupación y esperanza. Espero que encuentren lo que buscan. Cuando salieron de la cafetería, la noche estaba más oscura, y una brisa fría soplaba en la calle. La tensión era palpable, pero también había una chispa de determinación. Valeria y Alejandro se miraron, comprendiendo que estaban en un camino lleno de peligros y verdades ocultas, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La búsqueda de Sofía estaba a punto de entrar en una fase más oscura, y no había vuelta atrás. El aire estaba pesado de tensión y anticipación mientras Valeria y Alejandro se preparaban para el encuentro con Fernando. Después de hablar con Elena, la imagen de su madre, Sofía, se volvía cada vez más nítida, pero también más perturbadora. Sabían que el camino que estaban eligiendo podría cambiar sus vidas para siempre. Llegaron a un barrio donde los edificios eran más viejos y las calles estaban llenas de sombras. La dirección que Elena les había proporcionado conducía a un pequeño departamento en un complejo de apartamentos que parecía descuidado. Cada paso hacia la entrada del edificio era un recordatorio de que estaban a punto de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Sofía. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, mirando a Valeria, que respiraba profundamente. No tengo idea de qué esperar, pero tengo que hacerlo, respondió Valeria, firme en su decisión. Entraron al edificio y subieron por las escaleras, los pasos resonando en el silencio que los rodeaba. Al llegar al segundo piso, Valeria sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Llamaron a la puerta y esperaron. Unos segundos parecieron una eternidad, hasta que finalmente se escuchó el clic de la cerradura. La puerta se abrió, revelando a un hombre de apariencia desaliñada. Tenía el cabello revuelto y una mirada desconfiada. ¿Qué quieren?, preguntó Fernando, cruzando los brazos. Hola, soy Valeria, y este es Alejandro. Venimos a hablar contigo sobre Sofía, dijo Valeria, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La mención de su madre hizo que Fernando frunciera el ceño, pero luego sonrió de forma sarcástica. ¿Sofía? Esa es una historia antigua. No sé qué les contaron, pero no tengo nada que decirles. Sabemos que había problemas en su vida. Te veíamos como alguien que la evitaba, pero también tenemos preguntas, interrumpió Alejandro, decidido a no dejar que Fernando se escapara. Fernando los miró con curiosidad, pero su expresión se endureció. No sé qué creen que van a encontrar, pero Sofía no era la persona que piensan. Tenía sus propios secretos, y yo no quiero ser parte de eso, respondió, intentando cerrar la puerta. Espera, exclamó Valeria, con una voz llena de desesperación. Necesitamos respuestas. Sofía desapareció, y el collar que tenía nos llevó a ti. Hay algo más que no sabemos. Fernando se detuvo. Su rostro cambió, y por un momento pareció considerar abrirse. Finalmente, respiró hondo y les permitió entrar. Una vez dentro, el ambiente era sombrío. Había desorden y algunas fotos viejas en la pared, pero lo que llamó la atención de Valeria fue una fotografía de Sofía que estaba en una esquina, enmarcada. ¿Por qué tienes su foto?, preguntó Valeria, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Era una buena amiga. Siempre intentó ayudarme,
incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, dijo Fernando, su voz ahora un susurro lleno de tristeza. ¿Qué pasó?, insistió Alejandro, queriendo conocer cada detalle. Fernando se pasó la mano por el cabello, frustrado. Ella se metió en problemas que no podía manejar. Había gente detrás de ella, cosas oscuras. Ella solo quería proteger a su familia, y no sabía en qué se estaba metiendo, dijo, su voz temblando. Valeria sintió un escalofrío. La imagen de su madre luchando por protegerlos la invadió. ¿Sabes quién estaba detrás de todo esto?, preguntó Valeria. Fernando se quedó en silencio, mirando hacia el suelo. Luego, levantó la vista. La última vez que hablé con Sofía, ella mencionó un trato que salió mal. Dijo que había alguien que la seguía, alguien que quería hacerle daño si no cumplía con ciertas exigencias. No sé mucho más, pero tenía miedo. Tenía miedo de que le hicieran daño a ti y a tu hermano. Por eso se fue, confesó. El corazón de Valeria se hundió. La idea de que su madre había hecho todo por su seguridad la llenaba de tristeza y admiración al mismo tiempo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alejandro, queriendo saber si había alguna pista. No lo sé. Pero hay rumores de que su familia se metió en algo peligroso. Si realmente se quiere saber, deben averiguarlo por su cuenta. Pero les advierto, es un camino peligroso, dijo Fernando, preocupado. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero había algo más que necesitaba saber. ¿Por qué tienes ese collar?, preguntó, señalando el collar que Fernando tenía colgado en una estantería. Era el mismo collar que había pertenecido a su madre. Lo encontré en la casa de Sofía después de que desapareció. Ella siempre decía que era su talismán, que la protegía. Pensé que era un buen recuerdo de ella. Me sentía culpable por no poder ayudarla, respondió Fernando, la tristeza inundando su voz. Valeria miró a Alejandro, sabiendo que debían actuar. La búsqueda no había terminado, de hecho, estaba apenas comenzando. Gracias por la información, dijo Alejandro. Haremos lo que sea necesario para encontrarla. Cuidado, chicos. La verdad a veces es más oscura de lo que imaginas, dijo Fernando, despidiéndose. Mientras salían del departamento, Valeria sentía que el mundo a su alrededor se había vuelto más complejo. No solo habían descubierto la realidad detrás de la desaparición de Sofía, sino que también se enfrentaban a un camino lleno de peligros. Pero había algo que ahora comprendía: el amor de su madre la había llevado a tomar decisiones difíciles, y ahora era su turno de luchar por ella. Con la determinación renovada, Valeria y Alejandro se dirigieron a su coche, listos para buscar más respuestas. Sabían que la verdad podía ser dolorosa, pero también era el único camino hacia la justicia. No descansarían hasta encontrar a Sofía y desentrañar los oscuros secretos que la habían mantenido alejada de ellos. Y así, con el collar como símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, se embarcaron en una nueva aventura, decididos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La búsqueda apenas comenzaba, y estaban listos para enfrentar el misterio que envolvía a su madre y a su familia, sin importar el costo. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para las notificaciones.